Buenos días. Vamos a ver unas notas de color. Convengamos que algunas de color negro, referentes a los videos sobre los estados límite en estructura mostrados en este canal. Empecemos por el colapso del puente colgante sobre el estrecho de Tacoma. Como vimos, eran muy llamativos los movimientos ondulantes de este puente, tanto que los obreros de la construcción no tardaron en bautizarlo, mejor dicho, bautizarla, con nombre femenino, Galopin Gertie, o sea, Gertie la galopante. A pesar de sus exagerados movimientos, el puente no corría peligro para los días de viento habituales. Solo cuando las oscilaciones eran mayores, los automovilistas dejaban de atravesarlo por temor, aunque unos pocos audaces lo hacían a cambio de apuestas. No obstante, era una situación que debía corregirse, y todo un equipo de especialistas estaba estudiando cómo hacerlo. Hasta ahí, un claro caso de estado límite de vibración excesiva. En el momento de su inauguración, era el tercer puente de mayor luz del mundo y duró solo 4 meses. Fue calculado para un viento varias veces superior al que ocurrió el día del colapso, y los expertos no podían comprender qué era lo que había sucedido. Tuvo que pasar bastante tiempo hasta que se descubriera el fenómeno que lo causó. Una interacción elástico-aerodinámica, en inglés fluttering, regida por complejas ecuaciones que a partir de ese momento comenzaron a aplicarse para puentes colgantes o suspendidos de grandes luces, siendo su análisis favorecido más tarde por la ayuda de las computadoras. Una muestra evidente de que la ingeniería se ve obligada a avanzar más rápido que el conocimiento y que las teorías que resultan eficaces para ciertas obras dejan de serlo cuando nos atrevemos a ir más allá del tamaño en las obras o en otras condiciones, como sucedió con Gallup-Gertie. Llama la atención que la gente se acostumbra a todo, como ven en los videos, incluso a la inusitada vibración del puente, y lo atravesaba sin temor. Claro está, a excepción de los últimos minutos antes del colapso, tal como vamos a contar a continuación. No hubo víctimas humanas en este colapso, solo un pobre perro que quedó dentro del auto que se ve en el film. El dueño y conductor del auto, en un ataque de pánico mientras atravesaba el puente, abandonó el auto, intentó sin éxito sacar al perro y salió huyendo. Tuvo que hacerlo gateando, ya que el movimiento no le permitía mantenerse el pie, y las manos y las rodillas le quedaron a la miseria. En un momento en que el viento tuvo alguna merma, los bomberos se acercaron e intentaron rescatar al pobre animal, pero este, aterrorizado, los atacó y fue imposible hacerlo abandonar el auto. No había televisión en ese momento, pero fue transmitido por la radio y filmado por un periodista para el noticiero del cine. Algunos de mi generación seguramente recordarán haber visto Sucesos Argentinos en la pantalla. Fue filmado en colores, pero se perdió el original y solamente quedaron copias en blanco y negro. Veamos ahora el colapso del puente Nanfang Ao en Taiwán. Como vemos acá en la foto, y se vio en el video, un camión parecía a punto de salvarse atravesando el puente antes de que se produzca el colapso, cosa que finalmente no logra y termina precipitándose al río. Este colapso ocurrió hace muy poco, el 1 de octubre de 2019. El camión este que está atravesando y parece a punto de salvarse, sin conseguirlo, llama la atención. Impresionaría todavía más
si hubiesen sabido que era un camión cisterna cargado de combustible. Afortunadamente el conductor resultó ileso. La caída del camión cisterna aplastó 3 botes. También provocó un incendio en el camión, aunque no se extendió más allá del vehículo. No tuvieron igual suerte los pescadores que se encontraban por debajo del puente. Se especuló en el primer momento que podía haber 5 víctimas fatales, pero afortunadamente esto no sucedió. 10 heridos fueron hospitalizados, 6 de ellos con lesiones graves. La secuencia observada en el colapso es la siguiente. Primero, rotura frágil de una de las péndolas o tensores. Segundo, rotura frágil en cadena del resto de las péndolas. Tercero, al no tener el sostén de las péndolas, las vigas principales del tablero caen por su propio peso en una rotura dúctil con una articulación plástica en el centro. Cuarto, las deformaciones de segundo orden de la cadena cinemática generada en el tablero hacen que éste arrastre al arco y lo descalce de los apoyos. Quinto, el arco cae intacto hasta que el impacto con el suelo hace que se quiebre en sus puntos más débiles, las uniones con las patas en B. Desconozco las causas de la rotura de los tensores, pero en los días del colapso se especulaba que podría haber sido motivada por un tifón que había ocurrido unas horas antes. Poco plausible esta hipótesis, pero siempre resulta más conveniente culpar a la naturaleza antes que a los ingenieros. Obsérvese la diferencia con el colapso de una estructura similar cuya foto se agrega. En esta se infiere la siguiente secuencia. Primero, pandeo del arco en su plano. Como sabemos, los arcos pueden pandear dentro de su plano o fuera de su plano. Este par de arcos, porque fueron los dos arcos que hicieron el mismo, tuvieron la misma rotura. Como sabemos, el pandeo entre el plano de los arcos es en forma de S, en la cual la mitad del arco se levanta y la otra mitad del arco baja. En esta foto, la mitad izquierda de los arcos es la que asciende y la mitad de la derecha es la que desciende, produciéndose en los puntos de momento máximo un momento máximo negativo en la mitad izquierda y un momento máximo positivo de articulación en la mitad derecha. Bien, eso es la primera etapa. Por eso podemos decir que la causa principal de la rotura es por pandeo en esta estructura. A partir de ahí, como segunda etapa, dicho pandeo provoca el sobreestiramiento de algunos tensores, los de la izquierda, hasta que se cortan en forma frágil. Tercero, se produce la rotura dúctil en cadena del resto de los tensores. Y cuarto, al carecer del sostén de las péndolas, las vigas principales del tablero caen por su propio peso, esto sí, en una rotura dúctil similar al caso anterior. Veamos ahora el colapso del puente sobre el río Mississippi en la Interestatal 35 Oeste en Minneapolis. La noticia de la caída de este puente en el estado de Minnesota conmovió al mundo el 1 de agosto de 2007, cuando 13 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas. 50 o más vehículos y trabajadores de la construcción cayeron en el agua. Otros muchos vehículos se vieron afectados, colisionando entre ellos o con las planchas de hormigón derrumbadas. Algunos de estos vehículos se incendiaron a causa de los daños que recibieron. Otro sector del puente derrumbó encima de un ferrocarril de carga que circulaba por debajo.
aplastando varios coches, pero no se reportó ningún herido del ferrocarril. La naturaleza del derrumbe permitió que un sector de la calzada que cayó al río permaneciera fuera de la calzada, fuera del agua, y con ella varios vehículos. Uno de los vehículos que mayor atención captó fue un autobús escolar que impactó contra una de las plataformas de hormigón derribadas. Se reportó que en él viajaban 60 niños con edades que fluctuaban entre los 4 y los 14 años y venían de una excursión. Por suerte, todos se salvaron. Se trata de una autopista, la Interestatal 35 Oeste, de 4 carriles por sentido de circulación, con alto volumen de tránsito, y la tragedia sucedió en plena hora pico. No obstante, llama la atención que debido a tareas de reparación de la calzada, al momento de la rotura solo se hallaban habilitados la mitad de los carriles, provocando una carga muy inferior a la habitual. El puente había sido construido en 1967, es decir, duró en pie 40 años, poco para la vida útil general de los puentes, estimada en 100 años. Constaba de 2 vigas reticuladas isostáticas de 160 metros de luz. En los primeros momentos se especuló con un ataque terrorista, otro chivo expiatorio apto para salvar a la corporación, pero rápidamente fue desechado. La rotura fue súbita e inesperada. Es preciso reproducir el video tomado por cámaras de seguridad a muy baja velocidad para poder apreciarlo. No conozco el informe final que hicieron los expertos, pero desde la impunidad que me da la distancia, me atrevo a hacer un diagnóstico. Corrosión, fatiga. La rotura del acero es usualmente dúctil, excepto cuando se da un fenómeno conocido como fatiga, provocado por la acción de muchas repeticiones de carga y descarga, como ocurre usualmente en los puentes debido a la acción intermitente del tránsito. Cuando además existe corrosión, se produce una interrelación que potencia mutuamente ambos fenómenos, llamada corrosión-fatiga. Esta estructura tenía simultáneamente dos de las cualidades menos deseables en una estructura, más allá de la baja resistencia. Era frágil y no redundante. Lo primero, motivado por la corrosión-fatiga. Lo segundo significa que ante la falla de un solo elemento se provoca inevitablemente el colapso, como obviamente sucedió. Recuerdo que apenas ocurría la tragedia me puse a bucear por internet y me topé con el PDF de un informe sobre el puente sumamente completo realizado por la Universidad de Minneapolis, poco tiempo antes. Decía dicho informe que estaban preocupados por dos cuestiones. Por un lado, el puente había sido calculado con una versión anterior del código AASHTO, que adoptaba para el cálculo cargas sensiblemente inferiores. Por otra parte, se observaba un grado de corrosión notable en las barras de acero y en las uniones. Todavía en internet pueden encontrarse fotos de algunas de estas uniones antes de la rotura. Todo esto había hecho que el puente hubiera sido catalogado como estructuralmente deficiente. Otra inspección efectuada en 2006 por el Departamento de Transporte colocó a este puente en la parte inferior de puntuaciones. Se le otorgó una calificación de 50 sobre un máximo posible de 100. Cabe indicar que los puntajes por debajo de 80 indican una rehabilitación de la obra, mientras que uno de 50 o menor sugiere la sustitución completa. No obstante, el informe de la universidad al que tuve acceso efectuó un minucioso análisis estructural con ensayos no destructivos, evaluación de tensiones y corroboración de las mismas mediante pruebas de carga, con contemplación del fenómeno corrosión-fatiga.
La conclusión fue que, no obstante los motivos de alarma observados, el puente podía continuar en servicio. No tomé la precaución de guardar el PDF y cuando intenté a los pocos días encontrar el archivo nuevamente en Internet, noté que sugestivamente había desaparecido. Obviamente no revisé los cálculos, pero el informe parecía inobjetable. La ingeniería, como la vida, es así. Los mejores expertos de una de las mejores universidades del país más desarrollado de la Tierra también pueden fallar. El 18 de septiembre de 2008, exactamente un año, un mes y 17 días más tarde, se inauguró el nuevo puente que lo reemplazó. Claramente, cosas del primer mundo. Veamos ahora el colapso del puente Chirajara en Colombia y del entrepiso del edificio de la Bolsa de Valores de Yakarta en Indonesia. El 15 de enero de 2018 fue un lunes negro para la ingeniería estructural. Dos colapsos estructurales fueron noticia a nivel mundial. El primero provocaba al menos 75 personas heridas en Indonesia al hundirse el techo del vestíbulo de uno de los edificios de 2 torres que acoge la Bolsa de Valores de Yakarta. El segundo, aún peor, dejaba al menos 9 muertos en el colapso del puente Chirajara, un atirantado en construcción en Colombia. La construcción de este último se realizó mediante voladizos sucesivos. En el diseño, las pilas se abrían en doble Y para dejar paso al tablero, lo que requería de un importante tensor horizontal en el punto de máxima apertura, justo debajo del tablero, para evitar que esta doble Y se abriera de piernas. En este caso, dicho tensor estaba oculto en un tímpano o tabique. Evidentemente, el mismo resultó insuficiente para absorber el esfuerzo, produciéndose una rotura frágil, por lo que al ceder no pudo evitar que la doble Y se abriera. Al ocurrir esto, los tensores que sostienen el tablero van perdiendo tensión progresivamente desde los más próximos al pilar hasta los restantes, hasta que el conjunto se precipita. En cuanto al edificio de Yakarta, a pesar de lo impactante que resulta el video, afortunadamente no hubo víctimas fatales al caer una de sus galerías internas, caída provocada por la rotura frágil en cadena de los tensores que la sostenían. Bien, terminando con los estados límite último, veamos un caso de estado límite de servicio, como son las vibraciones excesivas registradas en el puente del Milenio en Londres. Históricamente, como referencia, el puente de Broughton era una estructura colgante de 144 metros de luz sobre el río Irwell en Manchester, Inglaterra. En 1831 colapsó cuando 74 soldados lo cruzaron marcando el paso. Afortunadamente no hubo muertes. Aunque el tema es aún muy discutido, el problema se atribuyó al conocido fenómeno de la resonancia. Esto es, cuando un objeto vibrante es excitado por una fuerza cíclica cuyo período es muy similar al período de vibración propio del objeto, su oscilación puede crecer significativamente hasta colapsar. La conclusión fue muy simple y clara. Los soldados deberán romper filas antes de cruzar los puentes. Lo que no se sabía es que la resonancia también podía producirse en una multitud que no estaba compelida a marchar al unísono como los soldados.
Esto sucedió en el llamado Puente del Milenio, también en Inglaterra, en Londres. Ojo que hay varios puentes del Milenio, no confundir con otros. Estamos hablando del de Londres. Este es un puente colgante, peatonal, y fabricado con acero que cruza el río Támesis. El diseño es muy innovador y fue realizado por las conocidísimas y prestigiosas firmas británicas Arup, Foster and Partners y Sir Anthony Caro. Debido a las restricciones de peso y para mejorar la vista, la suspensión del puente tuvo que tener cables de apoyo bajo el nivel de la cubierta, dando una sensación de poca profundidad en las aguas. El puente tiene dos plataformas de soporte y está hecho en tres secciones de 81 metros, 144 y 108 metros de norte a sur, con una estructura resultante de 325 metros. Fue abierto el 10 de junio del año 2000 y el mismo día de su inauguración, un montón de personas caminan por el puente colgante y se sincronizan fortuitamente, causando vibraciones en la estructura. El balanceo alcanzó niveles obviamente preocupantes y el puente se cerró. Un claro ejemplo del estado límite de servicio de vibración excesiva. Un estudio posterior encontró la causa. Un pequeño movimiento inicial hace que la gente tienda a sincronizarse de manera obligada para poder caminar sin caerse. Esto refuerza el movimiento y aumenta el problema aparentemente sin fin. Esto es válido aún para seres inanimados, como se ve en un ensayo que también agregamos en la lista de videos. Es el video titulado Sincronización de metrónomos por resonancia. El puente fue posteriormente reacondicionado. Tras unos exhaustivos análisis desde mayo de 2001 hasta enero de 2002, los ingenieros instalaron 91 amortiguadores para absorber las oscilaciones laterales y verticales. Y tras un periodo de prueba, se reabrió el 22 de febrero de 2002. Casi 2 años cerrado. Dicho arreglo costó 5 millones de libras. Como puede apreciarse, si bien los estados límite de servicio son enormemente menos peligrosos que los estados límite últimos, esto no implica que no puedan ser muy caros, como este caso. Muchas gracias por su atención. Ya es hora de retirarnos.